las cubiertas. ¿Cómo las elegimos? ¿Cuál es la más conveniente para mi proyecto o para mi construcción? ¿Cuáles son sus ventajas o desventajas? Quédense porque en este video vamos a averiguar. Las cubiertas no son otra cosa que elementos finalizadores de una construcción y que en general podemos clasificarlas en dos grandes grupos, que son cubiertas livianas y pesadas. Y es que en realidad casi cualquier tipo de estructura puede tener cualquier clase de cubierta de la que vamos a ver acá, por lo que en ese caso vamos a ver las bondades de cada una, así como los puntos negativos, para que basado en eso ustedes puedan tomar la decisión cuando tengan que escoger la de un proyecto propio. Iniciemos entonces con la cubierta liviana con perfiles metálicos. Estas son las cubiertas más comunes debido a su facilidad y rapidez de construcción. También porque son la opción más económica, en donde se colocan perfiles o elementos cuadrados, rectangulares o los que más recomiendo, que son los perfiles tipo C o Z de lámina delgada, y es en realidad delgada porque son láminas de espesor entre 1 y 3 milímetros. Esta clase de correas deben llevar preferiblemente elementos entre comillas de estabilización, podríamos llamarlos así, conocidos como tensores. También pueden tener otros nombres dependiendo del país en donde se encuentren. Su función es hacer un poco más rígido el conjunto ante fuerzas de viento o de acumulación de nieve o granizo, y evitar posibles doblados y deflexiones excesivas, que es lo último que queremos en una cubierta. Lo ideal es colocarla cuando la longitud libre del perfil sobrepase los 3 metros. Entre las grandes ventajas tenemos que son elementos muy resistentes y de excelente comportamiento. Son muy versátiles ya que se pueden recortar, doblar o incluso combinar con otros perfiles del mismo tipo para hacerlos mucho más resistentes. Pueden ser instalados por encima del elemento que les brinda apoyo o a su mismo nivel, lo que se conoce como instalación a tope. Entre las desventajas tenemos que son susceptibles a la acción del fuego, no solo por ser metálicos, por lo que pueden requerir protección adicional en grandes industrias. Tengan también muy en cuenta que por la forma de su sección pueden acumular suciedad, por lo que puede verse limitado su uso en estructuras que requieran perfecta higiene, como son los hospitales o por ejemplo lugares donde se procesen alimentos. Algo así más o menos es como se ve el diseño de este tipo de elementos de cubierta. Son perfectas para uso industrial, pero sobre todo en uso de pequeñas estructuras como viviendas por su economía. Pasemos ahora a ver las cubiertas livianas tipo Sercha. Aquí la opción más común es tenerlas en metal y pueden ser hechas en diferentes tipos de perfiles, como de forma cuadrada, tipo I, de nuevo rectangular y tipo ángulo. Sus formas pueden ser muy variables, en donde encontramos cerchas rectas, curvas e incluso espaciales. Son cubiertas de muchas ventajas. La más notable y lo que las hace más atractivas es que con la configuración adecuada pueden alcanzar, o mejor dicho, pueden cubrir grandes longitudes sin necesidad de un apoyo intermedio, permitiendo un espacio limpio y sin obstáculos como columnas. También son muy resistentes ante la acción de cargas de viento y nieve, aunque debido a sus grandes longitudes requieren de elementos adicionales de rigidización como tensores, contravientos, cruces, entre otros. Sus desventajas, de nuevo por ser metálicas, la susceptibilidad al fuego. Pero antes que eso, su costo de construcción, el cual es elevado ya que toma tiempo hacerlas, protegerlas ante la corrosión, transportarlas y sobre todo izarlas o colocarlas en su lugar ya en la obra, por lo que su uso se ve limitado en estructuras pequeñas, pero para las grandes superficies son una alternativa fenomenal, por lo que si en el proyecto que estemos desarrollando requerimos espacios libres de 15 metros en adelante y o contamos con pocas columnas, podemos entonces proponerlas sin ningún problema. Las siguientes que veremos son las cubiertas pesadas, hechas en la gran mayoría de los casos en concreto, con algunas pequeñas excepciones en mampostería. Podemos encontrar cubiertas en placa maciza, que es la que más recomiendo, también losa aligerada y en metal deck. Les dejo a propósito el link del video donde les explicamos con mayor detalle cuáles son los tipos de losa. Sus ventajas son incontables en cuanto al espacio y uso adicional que le dan a la edificación,
donde se puede conformar un ideal espacio privado y al aire libre. También tenemos un alivio en cuanto a los molestos arreglos en tejas u otros elementos livianos dañados que son los más damnificados ante, por ejemplo, el granizo o la caída de un peso desde gran altura. Sus desventajas en realidad radican en las malas prácticas de construcción, así como en la falta de experiencia, ya que irónicamente son las más afectadas por las filtraciones de agua y por ende la generación de moho y corrosión en el acero. En ese caso, mi recomendación principal es hacer losas del tipo macizo, es decir, superficies de espesor mínimo de 10 centímetros. Es por eso que no les recomiendo placas aligeradas, que tienen espesores de placa en la parte superior más bajas, así como losas de metal deck, que con su dentado llegan a tener también grosores bajos. Así que cuando por obligación tengamos que usar algunos de estos dos, sea aligerado o sea metal deck, propongo adicionemos fibras de carbono al concreto. Estos pequeños elementos, que espero ampliarlos en otro video, no solo mejoran la resistencia del concreto, sino que también evitan microfisuras, permitiendo de esta manera que el agua no penetre. Su uso es generalizado, podemos tenerlas en edificaciones de todo tipo, desde las más pequeñas, como vivienda, hasta edificaciones mucho más grandes. Les recomiendo su uso para cuando necesiten espacio del aire libre adicional y para cuando tengan buena cantidad de columnas que las puedan soportar, ya que en ellas no nos podemos permitir deflexiones, ya que esto conllevaría a emposamientos de agua-lluvia y por consiguiente a filtraciones y daños adicionales. Recuerden darle siempre una correcta impermeabilización, puede ser con las fibras de carbono que les había mencionado o con mantos asfálticos u otro tipo de producto para ese fin. Ahora tenemos las cubiertas autoportadas o autoportantes. Estas cubiertas de este tipo son relativamente novedosas y reciben su nombre debido a que no necesitan de ningún otro elemento que las soporte en toda su longitud, únicamente en los apoyos o más bien en su llegada y salida. Usualmente son de esta forma curva. Los puntos positivos de estos elementos saltan a la vista. Pueden cubrir grandes longitudes sin necesidad de una cercha o columna que las apoye. Tampoco requieren elementos transversales de rigidización, únicamente, como les decía, un buen soporte en inicio y en final. Adicionalmente, las he visto pasar varias pruebas de resistencia al granizo y sin mencionar que su instalación es muy limpia y rápida. Como puntos negativos, podría decir que es la demanda de espacio en vertical, debido a su obligada forma curva que no las haría muy adecuadas para uso en viviendas. Tampoco nos ayuda mucho con la instalación de artefactos como ductos o cielos rasos. Una posible desventaja más, y en esto ustedes me corregirán con su comentario, es que no las he visto instaladas en zonas costeras, por lo que su resistencia a vientos extremos la podría poner en duda. Sé de buena mano que resisten fuertes vientos y granizo, pero no sé en casos extremos ya para zonas a nivel del mar. Su uso recomendado estaría implícito entonces para estructuras como bodegas pequeñas y medianas, así como este tipo de casos que les muestro en donde conforman un muy bonito y simple complejo acuático. Por último, y no menos importante, estarían las cubiertas de otros materiales como lo son de guadua y madera, tal vez las menos utilizadas, pero que en la mayoría de los casos nos sorprenden con su belleza. Utilizadas mayormente en la antigüedad, hoy en día se utilizan principalmente para la restauración de bienes y cubiertas patrimoniales, reemplazando piezas o cerchas completas. No logré identificar puntos positivos más allá de la parte arquitectónica y la gran belleza que aportan a la construcción, efectos que son innegables. Mientras que los puntos negativos sí surgieron más fácilmente, ya que primero son altamente combustibles, susceptibles del ataque de fitófagos, que son los microorganismos que se alimentan de la madera, por lo que requieren protección adicional. Sumado a esto, lo impráctico de su fabricación y montaje, pero innegablemente el punto negativo que más pesa en contra es el alto impacto al medio ambiente, lo que las hace, a mi concepto, las menos recomendadas. Su uso entonces, y como es de esperarse, lo recomiendo para la restauración y reforzamientos de inmuebles patrimoniales principalmente. Para otras estructuras no tanto, debido a la impracticidad en la construcción que estos implican. Además que por un menor costo podemos contar con otro tipo de alternativas. Espero ya habiendo visto los diferentes tipos de cubierta, les aclare un poco el panorama en cuanto a cuáles pueden escoger en su proyecto. Una vez más, tengo que agradecerles enormemente el apoyo que le han dado a este canal. Suscríbanse,
Activen la campana de notificaciones para que tengan el contenido en primer lugar. Les extiendo la invitación para que nos sigan en las redes sociales y como siempre me despido deseándoles lo mejor.